Estimados estudiantes, vamos a revisar la clase de desarrollo personal y profesional en nuestra segunda semana. Vamos a analizar en esta segunda semana la introducción a la comunicación efectiva, escucha activa y resolución de conflictos. Dentro de lo que es la comunicación efectiva, vamos a revisar esto de la introducción a la comunicación. Para comprender la importancia de la comunicación es necesario pensar por un momento en la cantidad de mensajes a las que se expone la sociedad diariamente en el siglo XXI. Y vamos a ver la definición de comunicación. Consiste en el intercambio de informaciones entre varios individuos que constituyen una relación recíproca significativa y libremente consentida que transmitida por el emisor y entendida por el receptor forma o transforma las representaciones de éste y modifica su comportamiento. Entonces vemos que cuando hay un intercambio de información, esta información es recíproca, o sea que hay una respuesta. Es significativa, específicamente entonces que la información es de interés y que nos sirve. Es consentida tanto por el emisor que lo transmite y entendida por el receptor, en el cual esta información, como es una información nueva, modifica su comportamiento porque ahora él tiene un saber de algo nuevo. Se me pasó, ya. Dentro del proceso de la comunicación, vemos que en el siglo XX los medios de comunicación se relacionan de formas eh, que podrían clasificarse en 8 industrias de medios de comunicación de masas. Estos son libros, internet, revistas, películas, periódicos, radio, grabaciones y televisión. Mientras que en el siglo XXI la tecnología dinamizó este campo de la mano de la publicidad y ahora hablamos de los medios de comunicación masivos, de masas. En ocasiones se habla de ellos como el cuarto poder del Estado, donde el ejecutivo, el legislativo y el judicial también ahora incluyen a los medios de comunicación masivos. ¿Y esto por qué lo incluyen? Por su capacidad de modificar la opinión pública. Esto se ha logrado a través de los avances tecnológicos en incrementar su difusión de la comunicación en forma inmediata. El proceso y efecto de la comunicación masiva, donde yo cuento con un codificador, un intérprete, y estos mensajes son transmitidos a grandes grupos, a un público masivo, los que interpretan los mensajes emitidos por el intérprete y ellos ejecutan procesos de feedback, de retroalimentación, cada uno de estos individuos contenidos en las masas y retroalimentan esta información emitida desde una fuente, como pueden ser las noticias o televisión, en fin. Vamos a revisar la conceptualización, los conceptos de lenguaje, lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Dentro del lenguaje se considera la palabra con una connotación sociológica que se diría que es la base de la cultura. El lenguaje es aquella forma que
tenemos los seres humanos de comunicarnos y de ahí que es un conjunto de signos y símbolos escritos y orales, que a través de su decodificación, o sea, de su entendimiento, permiten la comunicación y la expresión de las personas. El lenguaje es posible desarrollarlo a través de las funciones cerebrales. Estas funciones están relacionadas con lo que se denomina la inteligencia y la memoria lingüística. Y vamos a revisar el lenguaje verbal. ¿Cuál es su concepto? Se clasifica a su vez en oral y escrito. En ambos casos, su principal insumo son signos articulados, cuya decodificación presupone el conocimiento del código, tanto por el emisor como el receptor, de tal manera que la comunicación pueda realizarse de manera efectiva. El lenguaje no verbal es todo aquello que se transmite o lleva algún significado no expresado por medio de palabras, y aquí se puede ver que son los movimientos del cuerpo, la voz, los objetos, el tiempo y la distancia. La introducción a la comunicación efectiva. Dentro de este lenguaje verbal se clasifica en lenguaje oral y lenguaje escrito. Como ya se mencionó con anterioridad, el ser humano es eminentemente social, característica que se vuelve tangible a través de la práctica de la comunicación y depende de determinados factores el modo de comunicarse que estos seres, estas personas lo elijan. Y aquí puede ser la comunicación oral o puede darse a través de una comunicación escrita. Dentro de la comunicación vamos a analizar dos conceptos, el concepto de expresión y el de comunicación. Y esto es necesario diferenciarlos porque estos términos configuran la práctica comunicacional y se vuelve necesario explicarlos para comprender sus alcances y limitaciones en el campo práctico como en el campo teórico. Entonces vamos a revisar la conceptualización y un ejemplo de lo que es expresión y comunicación. La expresión está dada para expresar y basta con manifestar algo de nosotros mismos. Y un ejemplo de expresión desde el contexto comunicativo es un auditorio, las personas ingresan y salen mientras se desarrolla la conferencia. Mientras que la comunicación, para comunicar necesitamos tener la intención de compartir ese algo, esa información con otros. Y el ejemplo es, una carta es un medio escrito que viaja a través de un canal que puede ser un sistema de correo o un fax o de una persona, un libro, el cine, la televisión, el periódico, una revista, una computadora, son medios que transmiten mensajes, que nos comunican algo nuevo que no sabíamos, donde la retroalimentación es el elemento clave que propicia la interacción o la transacción entre el emisor y el receptor. Ese feedback, esa transmisión, esa es la que nos permite la comunicación, ya que ambas partes se aseguran de que el mensaje fue recibido y realmente el mensaje fue comprendido. Vamos a revisar el tema ya de comunicación efectiva, la introducción a la comunicación efectiva. La comunicación efectiva realmente es la capacidad de transmitir información de manera clara y comprensible para que el mensaje sea interpretado correctamente. Para que la comunicación sea efectiva es necesario que los participantes, tanto el emisor como el receptor, se expresen de manera coherente y persuasiva. Escuchen de manera activa, comprendan el mensaje del interlocutor
y se sientan satisfechos con el resultado de la conversación. Para lograr una comunicación efectiva se pueden tener en cuenta algunos elementos. Vamos a revisar algunos de estos elementos. Ser específico y evitar generalizaciones. Usar un lenguaje comprensible y fácil de entender. Ser breves. Preguntar en lugar de suponer. Mantener el contacto visual de manera natural. Prestar atención al lenguaje no verbal como la postura corporal, los gestos y las expresiones faciales. Vamos a revisar también los niveles de funcionalidad de la comunicación efectiva, ya que es la capacidad de transmitir información de manera clara y comprensible para que el mensaje sea interpretado correctamente. Y vamos a ver que hay una comunicación efectiva a nivel político, comunitario y a nivel masivo. Dentro de la comunicación efectiva a nivel político, podemos decir que es convencer a los responsables de la necesidad que existe de priorizar determinadas políticas que se las debe desarrollar. Eh, por ejemplo, a nivel país. A nivel comunitario, promover el diálogo, implementar distintas tácticas o resolver problemas. Y a nivel masivo, informar y motivar al resto de la gente a que estos participen en forma masiva de lo que necesitamos y lo hemos comunicado. Dentro de las dimensiones de la comunicación efectiva tenemos que hay comunicación interna y externa, interna con el equipo interno de la institución, externa con el cliente, los usuarios, los proveedores, dimensiones de comunicación efectiva formal e informal, formal mediante informes, presentaciones o documentos, informal a través de correos electrónicos o conversaciones presenciales o telefónicas, vertical y horizontal hacia los distintos niveles de la estructura de la organización, horizontal entre los compañeros de una área o un equipo de trabajo, oficial, no oficial, escrita y oral. Dentro de la comunicación efectiva oficial con los organismos oficiales u organismos internos de la compañía, no oficial con compañeros y colaboradores, escrita, todo tipo de escritos que se requiera en una compañía, institución o empresa, oral, cualquier comunicación no escrita, verbal mediante el uso del lenguaje hablado, no verbal comprende todo lenguaje corporal, actitud, postura, gestos, comportamientos, distracciones, etcétera. Existe una serie de habilidades de comunicación que comparten la dirección general y la dirección de una organización o empresa. Y estas habilidades son escuchar de manera activa y eficaz, preguntar y sondear ideas para una mejor comprensión, educar para aumentar el conocimiento del equipo, investigar para confirmar la información, identificar y gestionar expectativas, persuadir para llevar a cabo una acción. Para mantener una comunicación efectiva es imprescindible tener claro quién la necesita, qué información se requiere, cuándo se necesita la información, cómo se la vamos a proporcionar y quién es la persona que efectivamente está en condiciones de proporcionar esa información. Dentro de los métodos de comunicación que se pueden utilizar para mantener una comunicación efectiva son comunicación interactiva con un intercambio multidireccional de la información, comunicación de tipo push enviada a receptores específicos, comunicación de tipo pull donde se manejan grandes volúmenes de información.
¿Se deben utilizar herramientas técnicas para lograr una comunicación efectiva? Definitivamente que sí se deben utilizar herramientas técnicas. Y dentro de estas herramientas tenemos que pueden ser los sistemas de gestión de la información que se deben implementar con el fin de recopilar y recuperar información para lo que puedan emplear desde los sistemas manuales de archivo hasta bases de datos electrónicas. De este modo se podrá tener acceso rápido y directo en bases electrónicas y hasta compartido a la documentación que se requiere. Dentro de las etapas de una comunicación efectiva, tenemos que usar un lenguaje simple que debe adaptarse dependiendo del receptor de las comunicaciones que necesitamos transmitir. Definir los distintos canales de comunicación que se deben emplear en las organizaciones. Determinar la sensibilidad del receptor, es decir, cómo le va a afectar y en qué va a influir esta información que vamos a comunicar. En las reuniones presenciales, prestar atención al lenguaje corporal del receptor, comunicar en el momento adecuado de la manera y con los canales adecuados, emplear una escucha activa, distribuir la información correctamente entre los implicados, recibir ese feedback, esa retroalimentación del receptor de la comunicación. Definir las redes sociales corporativas que beneficien a la comunicación dentro de una empresa. Ahora vamos a revisar a qué se refiere la escucha activa. Y vamos a revisar la conceptualización de lo que se refiere la escucha activa y la escucha asertiva. La escucha activa requiere prestar atención a las palabras, gestos, emociones y expresiones del hablante. Evitar distracciones y prejuicios. Centrar la atención en el interlocutor. No emitir juicios, ya sean positivos o negativos, mientras estamos poniendo atención a la información que nos está siendo transmitida. Mientras que la escucha asertiva se la ha definido como un término genérico para definir una serie de comportamientos y actitudes que preparan al receptor a escuchar, a concentrarse en la persona que habla, a proporcionar respuestas, retroalimentación específicamente. Implica asimismo, entre otros aspectos, ofrecer disponibilidad y mostrar interés por la persona que habla. A esto se refiere la escucha asertiva. Vamos a revisar los obstáculos que no permiten escuchar con eficiencia. Existen algunos obstáculos que impiden que escuchemos con eficiencia y debemos ser conscientes de estos para poder superarlos. La atención dividida. El tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo nos coloca al usuario en una posición inadecuada e incómoda. Atención a nosotros mismos. Comprometemos nuestra capacidad de escuchar a la otra parte. Intentar tener una conversación por el simple hecho de tenerla o en un momento que no se preste atención a ella, como por ejemplo en un lugar en el que no nos puedan interrumpir o no se tenga el tiempo suficiente para profundizar en el tema que necesitamos escuchar. Fingir que escuchamos. Quitarle importancia a lo que el otro dice únicamente porque no tenemos las mismas creencias. Nuestras creencias son distintas del que nos está intentando transmitir la información. Por lo cual, ahora nosotros entonces, revisado el tema anterior, ahora necesitamos transmitir ideas para demostrar que estamos escuchando efectivamente.
Dentro de estas está conocer e interpretar el lenguaje verbal y corporal de las personas. Expresar al otro que se le escucha, demostrar al otro una reciprocidad de interés sobre lo que nos está contando, mostrar empatía. Comprendo lo que sientes, noto lo que me estás explicando. Parafrasear, es decir, resumir lo que ha dicho. Si alguna parte nos ha llamado la atención, reflejar el estado emocional. Además que se le ha entendido, se le demuestra que se sabe cómo se siente. Validar la información, mostrar que se acepta lo que dice aunque no se esté de acuerdo con ello. Estar completamente de acuerdo. Hay gente que la única forma que tiene de aceptar la empatía del otro es a través del acuerdo completo con la otra persona. Emitir palabras de esfuerzo o cumplidos. Me encanta hablar contigo. Esto es muy divertido. Resumir. O sea que lo que estás diciendo es, y continuamos citando lo que acabamos de escuchar. Dar señales de estar escuchando a la otra persona como expresiones, asentiendo la cabeza con expresiones corporales adecuadas. Pedir que se aclare todo aquello que no ha sido comprendido. Poner síntesis parciales que ayuden a centrar el asunto. Respetar los silencios que se produzcan de forma natural en la conversación. No juzgar es una de las principales ideas para demostrar que estamos escuchando. Así no estemos de acuerdo, no evidenciemos que de pronto estamos juzgando lo que nos está diciendo. Y una vez revisados este tema, ahora sí entramos a revisar el tema de resolución de conflictos. La resolución de conflictos es un proceso que permite encontrar una solución pacífica a los desacuerdos entre dos o más personas u organizaciones. Es un conjunto de conocimientos y habilidades que se pueden aplicar para comprender e intervenir en los conflictos. Los conflictos son naturales en las relaciones personales y profesionales, por lo que es importante tener buenas habilidades de resolución de conflictos. Estas habilidades permiten resolver los problemas de manera positiva y mantener una relación saludable. Hay técnicas de resolución de conflictos. Básicamente, una de estas es evitarlos. Consiste en evitar el conflicto para evitar que consecuentemente éste se agrave. La acomodación consiste en buscar posiciones intermedias para las partes en conflicto, en establecer compromisos, en establecer acuerdos mutuos entre las partes. En colaboración consiste en conseguir objetivos conjuntos y tareas de abordaje mutuo entre las partes. Mediación o conciliación consiste en la intervención de una tercera parte neutral para mediar el asunto. Y el litigio consiste en llevar el conflicto a tribunales donde un juez toma la decisión final. Ahora vamos a revisar enfoques para abordar conflictos y resolverlos. Tenemos el enfoque jurídico, moral o normativo. Se trata de abordar el conflicto aplicando una serie de normas jurídicas o morales. Es útil cuando existe un consenso básico entre las partes sobre esas normas y lo que se discute es la aplicabilidad de estas en un caso concreto. Cuando la divergencia predomina sobre el consenso, el enfoque normativo necesita de la fuerza para mantener zanjado el conflicto. La negociación o regateo coercitivo. El conflicto se considera
omnipresente, ya que se presupone que se debe a una tendencia a dominar inherente al individuo en la sociedad o imputable al menos a la escasez material. Las relaciones sociales son una pugna entre dominantes y dominados, por lo que el conflicto solo puede zanjarse o arreglarse, no básicamente una resolución definitiva. La resolución de conflictos. Se entiende una situación en la que las partes establecen unas relaciones sin temor que resultan aceptables para todos según sus preferencias individuales. Además, estas relaciones deben reflejar un perfecto conocimiento para que se elimine el riesgo que causa la violencia estructural. Cuando un conflicto queda resuelto, la situación se mantiene, ya que las partes están satisfechas, es decir, realmente el conflicto llegó a feliz término y ha sido resuelto. Eh, Muchísimas gracias por la atención y finalizamos con la grabación.